Bueno, vamos, como siempre les traigo cosas raras, pero las cosas raras hay que saberlas porque 40% de las enfermedades raras son neurológicas. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso. Ya. Vamos con ataxia autoinmune entonces. Ah, este de acá. Ya. Entonces, de forma de introducción, recordar que en general las ataxias, cuando hablamos de ataxia progresiva, generalmente todas las ataxias progresivas son graves y discapacitantes. La mayoría de las causas de la ataxia progresiva son de origen autoinmune y deben seguirse con un algoritmo adecuado para su diagnóstico y su manejo. Este ahí sí, no, ahí sí. Ya, entonces, recordar un poco nomás que el cerebelo es una estructura muy rica en sustancia blanca, ¿ya? Predominantemente es eferentes y 40 a 1, ¿ya? Sobre todo el pedúnculo cerebroso medio. Por lo tanto, tiene un target rico, digamos, en mielina, por lo tanto, que a la enfermedad inflamatoria autoinmune generalmente les gusta. ¿Mm? Entonces, recordar este concepto que ya lo habíamos conversado en una presentación de ataxias generales que hicimos la otra vez, em, que el tiempo es cerebelo, ¿ya? Recordar que esto se viene del tiempo cerebro, ¿cierto? Después acuñado en distintas entidades neurológicas y este paper que es de Mitoma, que Mitoma es un japonés que se ha dedicado a trabajar en ataxia y de hecho es el gran, em, ¿cómo se llama? El que impartió los trabajos con ataxia autoinmune, que publica este paper que el tiempo es cerebelo basándose en que el cerebelo es un órgano que aguanta mucho, ¿ya? Y esto está dado por la redundancia que tiene, una doble redundancia, ¿ya? Que tiene que ver con las múltiples conexiones que llegan hacia una célula Purkinje y que existen estos clústeres que son como una especie de cartucho, ¿ya? Que también son redundantes en sus funciones. Por lo tanto, esta doble redundancia del sistema hace que el cerebelo aguante mucho. Y es lo que vemos nosotros en muchas enfermedades, por ejemplo, un infarto de pica que es exclusivo, digamos, de la parte cerebelosa, puede quedar perfectamente en un NH0, ¿ya? Ahora, esto depende, ahora, en qué factores influyen en que el paciente termine con un mal outcome desde el punto de vista cerebelo. Primero, que tenga compromiso extracerebeloso. Y es por eso, por ejemplo, lo mismo, basándose en lo vascular, que es una de las cosas más frecuentes, si tenemos un infarto de pica, si el paciente tiene infarto estrictamente cerebroso, probablemente va a quedar muy bien. Pero si se le infarta el bulbo, ahí empieza el problema. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta de que el pronóstico muchas veces está dado por el compromiso extracerebeloso, ¿ya? Y el segundo factor es el tiempo que está afectado al cerebelo. Entonces, este factor tiempo es el que más influye en la enfermedad inflamatoria, ¿ya? Porque las enfermedades inflamatorias cerebrosas autoinmunes generalmente son más estrictamente cerebelosas y por lo tanto el factor tiempo va a ser el que nos va a cambiar el pronóstico, ¿ya? Entonces, acá vemos que entonces tenemos esta diferencia, ¿cierto? Donde al principio podemos nosotros controlar la enfermedad, pero si esto no lo diagnosticamos de forma oportuna o se nos escapa en el tiempo, va a producir una gran secuela, incluso la muerte, ¿ya? Entonces, teniendo eso como introducción, importante tener en cuenta que esto nació buscando etiologías con respecto a las ataxias episódicas. Se vio que en los pacientes que eran ataxia episódica y idiopática, hasta un 72% tenía haplotipo de Q2, que son de distintas enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y incluso acá fue la primera vez, digamos, que se codificó para esto, se encontró que hasta un 25% se asociaba a sensibilidad al gluten. Entonces, acá em- se abrió un mundo, digamos, con respecto a ataxia episódica. Entonces, cuando nosotros hablamos de ataxia autoinmune, eh, hay ciertos criterios que está bien establecidos, que estos son recientes, por supuesto, teniendo en cuenta de que la enfermedad autoinmune neurológica hace muy poco nomás se han caracterizado y estudiado mayormente. Entonces, se basa en estos principios. Uno, es un cuadro que es predominantemente sustentado con ataxia de origen cerebeloso. Dos, los anticuerpos clásicos, que son el anticuerpo un onconeural, un antigat o un mGlu1 y también al menos dos de los siguientes criterios, que puede ser el inicio subagudo, menos de 3 meses,
una enfermedad autoinmune concomitante, idealmente activa, la PL inflamatoria, IgG positivo o incluso una banda oligoclonal, que también es un equivalente inflamatorio, una resonancia con evidencia de inflamación cerebelosa, los anticuerpos, cualquier otro anticuerpo positivo o una antigliadina y un episodio infeccioso o, por ejemplo, o una vacuna dentro de las últimas 3 semanas, ¿ya? O la neoplasia en menos de 2 años. Entonces, uno podría hacer un diagnóstico definitivo, que eso lo vamos a ir revisando a medida que avance la presentación, con los criterios uno, 2 y excluyendo otras causas o apoyándose en uno, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, la etiología de ataxia autoinmune las podemos separar a grandes rasgos en 3 secciones. Uno, los que no se asocian a anticuerpos de superficie ni onconeurales. Dos, los que se asocian principalmente a anticuerpos de superficie. Y tercero, a los anticuerpos onconeurales paraneoplásicos. Esto es importante porque los pacientes que generalmente no tienen un anticuerpo positivo, o sea que no son dependientes de anticuerpos, generalmente tienen mejor pronóstico, ¿ya? Y los pacientes que tienen anticuerpos de superficie, ahí vamos a ver intermedio pronóstico, y los paraneoplásicos muy mal pronóstico, ¿ya? Generalmente postración o muerte, ¿ya? Entonces, partiendo por los que no son de antígeno, o sea, no son de anticuerpo de superficie ni onconeural, encabezado, representando gran parte de la ataxia autoinmune, alrededor del 70% de la ataxia autoinmune, la ataxia por gluten, ¿ya? Y recordar que la ataxia por gluten es una ataxia que aparece predominantemente alrededor de los 60 años, más del 80% son mujeres y generalmente nunca han tenido un síntoma asociado al gluten, solo un tercio tiene algún tipo de alteración intestinal. O sea, eso lo hace difícil, eso es lo que hace difícil el diagnóstico, porque el paciente previamente generalmente nunca ha tenido un síntoma de ese tipo. Em, en general se asocian a este haplotipo, ya en un 70% del DQ2, ¿ya? Y lo más complejo del cuadro es que generalmente tiene una PL normal, tiene una resonancia normal, ¿ya? Entonces la clínica, en realidad, y la sospecha es vital, ¿ya? Y hasta un 60% sí puede tener asociado algún tipo de polineuropatía, ya que en el fondo está dentro de los elementos extraintestinales también del gluten. Solo para recordar que en estos pacientes donde tenemos manifestaciones predominantes extraintestinales, tenemos que ir a buscar otros elementos para apoyarnos. Por ejemplo, estos pacientes pueden tener anemia, trombocitosis, estas lesiones herpetiformes o historia de lesiones herpetiformes, que es muy clásica también de la manifestación intestinal la enfermedad por gluten. Y también esta entidad propia del gluten, que son esta encefalitis asociada a calcificaciones. ¿Ya? Eh, en general, y la gracia de esto es que responden muy bien a terapia. De hecho, esta fue la única vez que se estudió un control versus un placebo con dieta, porque se vio que los pacientes con dieta prácticamente ninguno recuperaba ataxia versus los pacientes que se trataban con dieta que prácticamente mejoraban en su gran mayoría, ¿ya? Son muy pocos los pacientes que al mes ya persisten con síntomas graves, por lo menos, ¿ya? Generalmente el paciente recupera rápidamente en semanas cuando se instala la dieta, ¿ya? Y en más o menos un 20% sí puede haber una cierta refractariedad y en esos pacientes es necesario agregar algún tipo de inmunomediación, ¿ya? Que puede ser picofenolato, acetopina, ¿ya? Pero la mayoría de los pacientes responden muy bien a la dieta, ¿ya? Tan significativamente, bueno, nosotros hemos tenido pacientes hospitalizados con esto, que el paciente al mes es como de silla de ruedas pasa a caminar sin problema. ¿Ya? La otra que no se asocia a anticuerpos es la poinfecciosa, que es más en niños, menores de 5 años, principalmente asociados al varicela zoster, ¿cierto? Generalmente aparece 2 semanas posterior al evento viral y generalmente produce sí una pela inflamatoria y es muy inflamatoria, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado siempre se hospitalicen estos pacientes porque pueden incluso producir un infarto o sea, una lesión pseudotumoral, ¿ya? Y necesitan muchas veces cranectomía incluso, ¿ya? Así que eso también hay que tenerlo presente. De las otras ataxias que son no mediadas por anticuerpos, el Hashimoto igual puede producir síntomas atáxicos. Hay que tener en cuenta que el Hashimoto sí viene con encefalopatía, que aquí en general las ataxias autoinmunes no vienen con encefalopatía, solamente con manifestación motora.
El Sjögren, como enfermedad autoinmune reumatológica asociada a ataxia, el Sjögren siempre es como lo que uno debería ir a buscar dirigidamente. Entonces, recordando de que hay que ir a buscar los síntomas Zika, pueden tener telangiectasias también, y la enfermedad poliglandular del Sjögren, ¿ya? Em, También recordar otras enfermedades clásicas de nosotros, como el Miller-Fisher, que pueden tener también un poco de ataxia, y el pseudomonas. ¿Ya? Toda ella entonces no asociada a un anticuerpo de superficie, ¿cierto? Ni tampoco a un onconeural. Son las que tienen mejor pronóstico, ¿ya? Entonces vamos ahora al intermedio pronóstico en el fondo, donde tenemos los anticuerpos de superficie. El amarillo en el semáforo, entonces. Ya. Dentro de ellas tenemos el anticuerpo anti-GAT, que es la más común, la segunda más común. El anticuerpo anti-GAT, recordar que hasta un 8% de la población puede tener un antigat positivo, ¿ya? Y aquí es importante los títulos, ¿ya? De hecho, cuando uno tiene una enfermedad neurológica medida por antigat, los títulos generalmente son sobre 100.000, 1.000.000, es un título muy significativo, ¿ya? Hasta 100 veces más que un paciente diabético tipo 1 normal, ¿de acuerdo? Sin manifestación neurológica. Entonces tiene que ser un positivo alto. Eh, Principalmente mujeres, también sobre 60 años en general, lo clásico es que suele asociarse a síntomas poliendocrinológicos, ¿ya? Entonces el paciente concomitante tiene, por ejemplo, un debut de diabetes, el paciente tiene concomitante una alteración de tiroides importante, o incluso también otra enfermedad que se asocia harto son, ¿cómo se llama esto? Déficit de vitamina B12, ¿ya? Por anemia perniciosa. ¿Ya? Y recordar que el GAT es uno de los cores clínicos que uno conoce, es el stiff person, entonces pueden tener ciertas manifestaciones tipo stiff. Por ejemplo, no siempre hay que esperar que todo el cuerpo tenga una manifestación stiff person, puede ser una mano stiff o puede ser un pie stiff, ¿ya? ¿Estamos? O sea, síntomas de rigidez, digamos, y son dolorosas, con espasmos dolorosos, ¿ya? Y tienden a tener banda oligoclonal positiva. ¿Ya? Y esto es porque forman nódulos linfáticos aislados a nivel de la intrameningio. Por lo tanto, tienen activación compartimentalizada. ¿Ya? El outcome acá es mucho más malo que con respecto a la ataxia por gluten, alrededor de 44%, ranking 3 en 5 o 6 años. ¿Ya? Otros anticuerpos que son de antígenos de superficie, uno de los clásicos es el mGlur1, que es como el tercero dentro de las posibilidades. Recordar que el mGlur1 se asocia al linfoma, y el linfoma generalmente con el antecedente de un linfoma tratado, que eso es lo interesante del mGlur1, no asociado al linfoma activo. El paciente que tuvo, por ejemplo, 5 años de linfoma, se fue tratado, manejado, y ahora no lo tiene, y ahora empezó con ataxia. ¿Ya? Y existen otros anticuerpos, por supuesto, pero son menos frecuentes. ¿Ya? Finalmente, tenemos los anticuerpos que son paraneoplásicos, ¿ya? Que son los más malos, ¿ya? Recordando que la degeneración celulosa paraneoplásica es un cuadro paraneoplásico clásico, de fenotipo clásico por excelencia, ¿ya? Y por lo tanto, cuando uno lo ve, uno debe pensar que puede haber un tumor y buscarlo dirigidamente. Principalmente, los tres tumores más frecuentes son ginecológico, pulmonar y linfoma, en ese orden, ¿ya? Esto para mostrar un poco, acá vemos lo que se ve acá un poquito más marrón, son células de Purkinje, ¿ya? Y acá vemos cómo prácticamente han desaparecido, ¿ya? Es durante yo. Vemos acá estas células de Purkinje, ¿ya? Acá esto es normal, acá vemos cómo prácticamente han desaparecido, y la arborización de la célula Purkinje también prácticamente también ha desaparecido. O sea, es muy severo el daño que se produce en un cuadro paraneoplásico. Prácticamente se extingue la célula Purkinje y toda la arborización. Em, entonces, dentro de los cánceres, el primero, el ginecológico, los dos anticuerpos que más frecuentes dan ataques autoinmunes son el anti-Yo y el anti-Ri. El anti-Yo es un cáncer que suele asociarse a cáncer ginecológico, principalmente mama, ovario, endometrio, hasta trompa de falopio puede producir. Eh, lo característico del anti-Yo es que es bien como selectivo desde el punto de vista celuloso, o sea, produce una degeneración celulosa es como casi exclusiva, ¿ya?
Un dato interesante es que muchos pacientes cuando uno busca en la neoplasia no la encuentra, pero gran parte de ellos tiene un linfonodo centinela sin ver la neoplasia. Entonces, cuando uno está pensando en una ataxia paraneoplásica, tenemos que ir a buscar adenopatías, porque a veces podemos encontrar una adenopatía axilar sin una lesión en la mama y eso ya es un cáncer de mama incipiente, ¿ya? Entonces, de hecho, en mama se ha visto, por lo menos en los cortes que hay, en un 100% ya tenía un linfonodo, independiente que tuviera o no tumor, ¿ya? Entonces, es muy importante eso, ir a buscar nódulos linfáticos, ¿ya? Em, el otro asociado es el anti-RI clásico que produce ataxia progresiva, pero además distonía mandibular y laringospasmo. Laringospasmo muy clásico del anti-RI, ¿ya? Que puede llegar incluso a requerir intubación, ¿ya? Acá vemos que en mujeres principalmente son ginecológicos, pero en hombres pueden estar asociados a seminoma, a cáncer también de vejiga. Finalmente, el linfoma, dijimos nosotros, esta curva es importante, el linfoma puede ser por anticuerpos Denner, que son los que se asocian cuando el tumor está activo antes o el tumor activo, y cuando esto ya pasó de forma remota, el mGlur1 es el que la lleva en el fondo del punto de vista paraneoplásico, ¿ya? Y por supuesto, siempre el cáncer de células pequeñas produce de todo, pero el cáncer de células pequeñas cuando trae ataxia siempre trae generalmente algo más. ¿Ya? Viene con neuropatía, viene con incluso con signología vulvar, incluso hasta el síndrome de Ondina, que es la manifestación más severa del cuadro. ¿Ya? Em, Recientemente se han descrito también casos de melanoma, que es el otro tumor, digamos, que podría estar asociado. ¿Ya? Entonces, el paciente principalmente ir a buscarle ginecológico, lejos el más frecuente, pulmonar, el linfoma, melanoma. ¿Ya? Hay más neoplasia, por supuesto, pero son menos frecuentes. Solo recordar nomás el Kaiser 11, que es del 2020 nomás está caracterizado. La característica de este es que es un paciente que tiene síndrome de tronco y tiene hipoacusia neurosensorial. Finalmente, entonces, llegamos a esto. Entonces, dijimos que, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Uno, con un cuadro caracterizado por un compromiso que sea predominantemente cerebeloso, asociado entonces a estos anticuerpos que son los más clásicos y descartando otras entidades. O con un cuadro, digamos, predominantemente atáxico, que sume dos de las que ya vimos, descartando otras entidades. Ya de esa forma podemos hacer el diagnóstico. Si no tenemos un anticuerpo positivo y no encontramos una etiología y tenemos el sustento necesario para poder decir que esto es de etiología inmunológica, se denomina PACA, que es una ataxia primaria autoinmune, ¿ya? Que generalmente son respondedoras de corticoides. Em, Recordar siempre entonces que este perfil es menos de 3 meses. Generalmente es el típico, el cuadro clásico, ataxia en menos de 3 meses, el ataxia autoinmune. Siempre una de las cosas que va a rondar siempre es el Creutzfeldt-Jakob, que es uno de los elementos que tenemos que ir a buscar, pero generalmente dentro de 3 meses este paciente va a tener lesiones que hemos visto ya, hemos tenido mucho Creutzfeldt-Jakob, ¿ya? Y lo que solamente para señalar que una alarma para la imagen es que tenga compromiso temporal. Si tiene compromiso temporal, uno debe pensar que podría ser una encefalitis simulando un Creutzfeldt-Jakob, ¿ya? Em, y solo para terminar, entonces, tres casos. Uno, una paciente de 72 años, mujer, ataxia progresiva, 4 meses, con nistagmus, sin otros síntomas consultivos, 2 semanas post vacuna influenza. Entonces aquí tenemos un gatillante también inmunomediado que puede despertar en un paciente una reacción autoinmune, ¿ya? El otro paciente, 26 años, mujer, ataxia progresiva, 2 meses, una hipoacusia neurosensorial progresiva, distonía mandibular. Claramente este cuadro es más maligno, ¿cierto? Y acá nosotros probablemente estamos pensando que hay algo que está afectando tractos, por lo tanto probablemente hay un anticuerpo detrás de eso, ¿ya? El caso 3, 63 años, mujer, ataxia progresiva, 6 meses, baja de peso, síntomas consultivos, ¿ya? Y se agrega deterioro cognitivo más a los 4 meses posteriores. Entonces, acá vemos la imagen, en el primero está normal, en el segundo tenemos que tiene leve inflamación, ¿cierto?, del un hemisferio cerebeloso, y en la tercera vemos una atrofia significativa, progresiva del paciente.
¿ya? Entonces, esto para poder enfocar un poco los perfiles, uno más, un poco más benigno, en el fondo, que el típico de la ataxia por gluten, ¿ya? Uno que, y dos que son más malignos, por lo tanto, probablemente asociados a anticuerpos. Se hizo estudio, en este caso nos encontró una neoplasia en el estudio de PANTAC, eco mamario, etcétera. En el segundo encontramos un cáncer cervicuterino, que es de la esfera de los ginecológicos. Y en el tercero no encontramos ninguno, pero encontramos una adenopatía, lo que hablábamos nosotros, la adenopatía, hay que ir a buscarla de forma dirigida. Finalmente, entonces, tenemos el estudio, el antigliadina positivo, que es el anticuerpo core de la taxa por gluten. Ojo, no transglutaminasa, otro no sirve, es antigliadina, ¿ya? Entonces nos confirma el diagnóstico. El segundo tiene un anti-RI, dijimos que la distonía mandibular, ¿cómo se llama esto? El laringoespasmo, muy característico del anti-RI. Y el caso 3 tenemos que la ataxia, la generación cerebrosa paraneoplásica como tal, con atrofia significativa, es muy del anti-yo. ¿Ya? Finalmente, los pacientes entonces manejados como el brote, cuando un paciente tiene una ataxia por gluten que es muy significativa, uno puede dar un pulso corticoides para que mejore rápidamente y posteriormente los mantiene solamente con dieta. En el fondo es para sacarlo de la gravedad, como tuvimos uno nosotros que llegó en silla de ruedas y salió caminando a los 5 días. La degeneración cerebrospinal por una antirri en este caso y en el otro caso por un antillo, ¿ya? Buscar la adenopatía. Solo para mostrar el pronóstico cuando tenemos una seronegativa es mucho mayor, ¿ya? En cambio, cuando tenemos un anticuerpo positivo al menos, o sea, un anticuerpo positivo, vemos que la sororidad inmediatamente cae y esta es con dos anticuerpos positivos, o sea, significativamente caen dentro de 5 años, ¿ya? Entonces, esto para acordarse de los semáforos, los que no se asocian a anticuerpos son las que tienen mejor pronóstico, sobre el 80% queda muy bien, los que 40% más o menos ranking menor a 3 en 5 años y los que generalmente quedan postrados y muerte, ¿ya? Conclusiones, tenemos la ataxia progresiva, suelen ser inflamatorias, entonces time in cerebellum y la causa más autoinmune más frecuente de ataxia es el gluten, ¿ya? Las ataxias paraneoplásicas son de muy mal pronóstico y si no existe etiología clara, pero cumple con criterios de ataxia autoinmune, descartando todo lo anterior, uno puede hablar de PACA, que es la ataxia primaria autoinmune, ¿ya? Recordar que 40-50% de las enfermedades raras son neurológicas, por lo tanto tenemos que hacernos cargo de eso. Gracias.